Juveniles, culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Es un día importante, un día en donde vamos a podernos hablar de las juventudes y un tema que muchas veces se pinta de oscuro, se le ponen muchos tintes, las drogas. Esto nos lleva, por supuesto, a prejuicios, nos lleva a inquietudes, ¿no? A veces platican tanto y lo esconden tanto que hasta da curiosidad. Hay épocas de la vida que se han convertido como emblemáticas, movimientos sociales que también nos han acercado como al tema de juventudes y drogas. Hoy vamos a precisar este tema desde México para el mundo y por supuesto pensando en las juventudes. El programa Juveniles quiere darnos un enfoque actual, centrarnos en el uso de las drogas sin criminalizar, sin estigmatizar. Los usuarios no deben ser marcados y de repente ya todo el mundo los ve en los pasillos como con el churro o aspirando. Tenemos que quitar estos sesgos y tenemos que hablar sí de buena información, sí de realidades, sí de posturas críticas, sí desde muchas perspectivas y poniendo como centro a las juventudes, no a los adultos. De repente queremos que todo sea adulto y queremos que el chavo ya crezca y que sea tan responsable y que casi verlo en el altar tradicional. Y las juventudes cambian. Las juventudes hoy y todo el tiempo tienen una característica y esta es vital, esta está llena de energía. Bueno, yo voy a estar el día de hoy pues de honor porque tenemos un invitadazo y vamos a escuchar un poquito de su larga trayectoria. Vamos a presentar Tu Semblanza. Jóvenes y consumo de drogas en México, por el Dr. Mario Domínguez García, sociólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro y doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, candidato del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz desde 1994, especialista en el consumo de disolventes inhalables, crack y heroína en lugares de alto riesgo con poblaciones ocultas, coinvestigador del proyecto Diagnóstico sobre el consumo de heroína en la frontera México-Estados Unidos, Dimensión y Contexto, profesor adjunto de la línea de investigación Jóvenes y Sociedades Contemporáneas del posgrado en Antropología Social de la ENA. En México el uso de drogas entre distintos sectores, entre ellos el juvenil, ha sido un fenómeno dinámico que ha venido cambiando culturalmente con el paso del tiempo. Los datos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones 2023 apuntan que en México está atravesando una transición epidemiológica en cuanto a la demanda de atención por el uso de anfetaminas, pues su uso, sobre todo médico, creció 218%. En 2022, las anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis fueron las sustancias con mayor demanda de tratamiento, con 46.2% de los casos, seguidos de alcohol, con 24.6% y cannabis, con 13.3%. Otras drogas emergentes, como el fentanilo, han mostrado un crecimiento desde 2018 y su consumo se enfoca principalmente en ciudades fronterizas como Tijuana o Ciudad Juárez, aunque en los últimos años se ha extendido a lo largo y ancho del país. En este contexto cabe preguntarnos qué relación existe entre los jóvenes y el consumo de drogas y cómo podemos acercarnos a este tema desde perspectivas que no sean estigmatizantes y que den pie a comprender dicha relación, sus causas y consecuencias. Es por ello que hoy nuestro invitado, Mario Domínguez, especialista en jóvenes y consumo de droga, nos acercará a este fenómeno desde una mirada distinta a los abordajes tradicionales. Doctor, qué gusto que estés aquí. Bienvenido, Mario Domínguez García. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me siento muy halagado, muy contento de estar aquí en Radio UAM
y pues agradecerles el espacio para poder hablar de este tema tan interesante y que ha sido también como muy estigmatizado, ¿no? Cierto, yo también me siento muy afortunada de que estés con nosotros y pensar y vivir las juventudes en muchos momentos. La juventud, más que una estancia de la vida, una época, es también como una actitud. Es muy interesante platicar con ustedes. Pero vamos a empezar platicando de procesos históricos. Ha existido siempre una asociación entre los jóvenes y el consumo de drogas. Cuéntanos. Sí, el consumo de sustancias tiene una historia pues larguísima. El uso de sustancias en la época precolombina pues nos habla de prácticas religiosas, mágico-religiosas, ¿no? Para curar, para establecer una relación con los dioses o con lo sobrenatural, digamos, ¿no? Pero también de un uso medicinal. Desde entonces ya este uso no era apropiado en jóvenes. Los más viejos, los más ancianos, eran los que llevaban estas tareas, porque eran obviamente los más, digamos, con más conocimiento, ¿Sabios? ¿no? Los más sabios, y entonces sí, los jóvenes no se habían ganado ese lugar. Desde entonces es que siempre ha habido una prohibición, y esto es bien importante, hacia las juventudes. Estas prácticas de consumo, e incluso en la época colonial, pues hay castigos hacia la gente. No necesariamente hacia los jóvenes, porque digamos que toda la parte conceptual de juventudes no estaba presente, ¿no? Pero sí estaba presente un estigma y una criminalización hacia las personas que consumían hierbas y en ese tiempo pulque, ¿no? Había castigos en las plazas públicas, se les cortaba el pelo, se les daba latigazos. Era ¿Por consumir? Por consumir. Y no era, desde entonces, el uso de sustancias está como, digamos, prohibido para las clases pobres o es mal visto, y las clases altas no tenían ningún problema. Podían estar tomando lo mismo, el mismo pulque, y las clases altas no había ningún problema, pero si los consumían los campesinos, los más pobres de la sociedad, entonces sí era un vicio, era una degradación, sobre todo lo veían como un vicio, ¿no? Como un problema pues no se hablaba de salud mental, pero sí se hablaba de una enfermedad. ¿De abuso por el abuso o solamente por el uso? Por el uso, no importaba incluso el abuso. Pero entonces desde ahí hay estigma. Desde ahí hay estigma, dependiendo de la clase social, dependiendo de la sustancia, ¿no? Porque sí ha habido como diversificación y diferencias en cuanto a lo que se consume. Y para mí, para muchos investigadores, lo más importante es mirar el fenómeno como una película que tiene tres aristas. Yo le llamo es la mesa de las tres patas, ¿no? Si le hace falta una, esa mesa se va a caer. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? La sustancia, el sujeto y el contexto. Sustancia, sujeto y contexto. Exacto. A ver, ahora vámonos acercando en esta línea de tiempo y pensemos en estos últimos 10 años. ¿Qué onda con el consumo de drogas y las juventudes? 10 años atrás. Hoy, 10 años atrás. Sí. El vínculo jóvenes-drogas es un vínculo como si se juntaran dos monstruos, ¿no? Está el monstruo de las drogas y está el monstruo de la imagen que se tiene de la juventud, que yo siempre he dicho que es como el dios Jano, que tiene doble cara. Por un lado son el futuro, ¿no? Del mundo, la esperanza, los creativos, y por el otro lado son los inacabados, irresponsables, vagos, viciosos, ¿no? Entonces, juntar estas dos imágenes, el resultado es terrible, porque entonces en el imaginario social se ven como los peores o las amenazas. De 10 años para acá, el consumo tiene mucho más tiempo, y es cierto que los jóvenes son los que más consumen sustancias, pero de hecho pues es la franja más amplia de la población. O sea, no creo que pudiera ser de otra manera.
Y más nos vale, digo yo, que aceptemos que los jóvenes se ven atraídos por las drogas. Es, digamos, un ingrediente para una fiesta. Si se sabe que va a haber alcohol, pues se vuelve atractivo. O si se sabe que va a haber marihuana, pues se vuelve atractivo. O en las fiestas rave, ya que estábamos hablando hace rato de cómo ha aumentado el consumo de metanfetaminas, ¿no? De éxtasis y MDMA y estas tachas, ¿no? Confetis. Sí. LSD, ¿no? Estampitas, qué sé yo. Entonces, se vuelve atractivo y es mejor saber que eso es atractivo para los jóvenes que estar tratando de negar y de prohibir. El modelo prohibicionista lo único que ha demostrado es que no funciona, ¿no? O sea, lejos de disminuir el consumo, lo que ha pasado es que ha aumentado. Sí, porque te da curiosidad. Claro. Entonces, entre más tabú, entre más misticismo, pues más curiosidad tienes. Así es. Y hay que ver el problema, por eso yo decía, hay que ver la sustancia, el sujeto y el contexto. Entonces, lo que hay en el mercado actualmente es una expansión de sustancias que a veces ni siquiera sabemos de qué están hechas. Y hay programas muy importantes e interesantes, no en México, desgraciadamente, pero en otras sociedades, en otros países, hay lo que le llaman la reducción de daños. Nosotros apenas empezamos. Y entonces hay organizaciones que van a las fiestas, por ejemplo, las fiestas rave, a las techno, y le hacen el análisis a la sustancia para saber qué es lo que se van a meter. Y en todo caso le dicen, mira, si tú te tomas la pastilla completa te va a pasar esto. Mejor tómate la mitad. Entonces estamos reduciendo el daño que pueda producir el tomarte cierto medicamento o cierta sustancia. Pues está genial, porque no estás prohibiendo, porque entonces el espíritu rebeldón, lo que más me prohíbes, pues más lo hago. Pero si dices, no, tómate la mitad por esta razón, sí, entonces empieza a haber justo eso, racionalidad. Sí. Y ahí podemos tomar mejores decisiones, todas. Doctor, en el patrón de consumo, ¿qué puedo entender cuando digo patrón de consumo? Es decir, ¿está cambiando porque hay más opciones? Porque las drogas o las bebidas ya no solo son pulque, sino, como hemos mencionado ya, una cantidad de formas, presentaciones, sabores. ¿Cómo ha cambiado el patrón de consumo de las drogas entre los jóvenes de los 90 a 2023? Y esto se refleja, como lo has mencionado ya, en programas, en política pública. Sí, desafortunadamente no. Comienzo por lo último. Las políticas públicas que están actualmente no han cambiado mucho desde los años 80. Hay este intento por tener campañas para detener, digamos, el consumo, pero las políticas se han enfocado principalmente en decomisos, no tanto en la persona, no tanto en lo que está haciendo que los jóvenes consuman. Como se lleva desde el prejuicio y se ataca desde el prejuicio, desde el mundo adulto, me parece que estamos cometiendo ese grave error. Entonces, mientras más crezca el mercado, vamos a tener más opciones. Y entonces, lo que yo digo es que tenemos que mirar el problema dependiendo del momento, porque hay jóvenes que todavía no consumen, hay jóvenes que inician, hay jóvenes que ya consumen y que están completamente decididos a consumir. Y algo bien importante que decías, que es, los tenemos que ver como personas que tienen agencia, que tienen la capacidad de decidir. Y ellos mismos son los que tienen que decidir si consumen o no consumen, qué consumen y qué no consumen. En mi experiencia, lo que yo he visto es que ellos mismos van aprendiendo. Los aprendizajes que ellos tienen los ponen en práctica y con el paso del tiempo, algunos de ellos dejan de consumir, pero es por el aprendizaje mismo. Y eso no es tomado en cuenta en las políticas públicas. Son hechas por adultos que regularmente lo que hacen es espantar a la población. Te vas a morir, la sangre de las drogas nos embarran a todos. El fentanilo mata. Exacto. Entonces, le ponen raticida y no sé qué. Y los jóvenes, la verdad es que esto no les importa, no les impacta. No van a dejar de consumir por ver un programa o por ver una cápsula de ese tipo. O las espantosas cajetillas de cigarro. Sí. Yo vi una señora que una vez dijo, a mí dame de piecitos porque las de ratita no me gustan, ¿no? Ay. O sea, no es un
una campaña que realmente pueda ayudar No, a más que bien se es deje de como consumir. morboso. Es morboso, piensan que asustando a la gente va a dejar de consumir, ¿no? Entonces, es desde los propios usuarios, los principales actores, que son las y los jóvenes, que podríamos hacer campañas, pero para la gente que lo necesita. No todos lo necesitan. La encuesta nacional de adicciones marca que el 20% de la población que consume drogas es la que desarrolla una dependencia. El otro 80% no No. tiene una adicción. Lo experimenta y no lo vuelve a hacer. O lo vuelve a hacer muy de vez en cuando. O se siente malísimo porque le dio la pálida o porque tuvo una cruda terrible o bla, bla, bla. Exacto. Doctor, si tenemos que tomar en cuenta los problemas, cuáles son las mayores afectaciones que debemos poner como en el primer o segundo renglón para atender el consumo de drogas en la población joven. Sí, y esto tendría que ser para toda la población. Yo No dividir. Me siempre he gusta. sostenido que los jóvenes no son jóvenes por consumir drogas, ni consumen drogas por ser jóvenes. No, eso va para todos. Y cuando yo digo hay que tomar en cuenta la sustancia, el sujeto y el contexto, cuando hablo del sujeto, no es lo mismo ser niño que ser adulto mayor, que ambos consumen, ¿eh? O sea, hay niños que consumen y adultos mayores que consumen. No solo los jóvenes consumen. No es lo mismo ser mujer que ser hombre. O sea, hay prácticas, eso que me comentabas hace rato, de los patrones que han cambiado. Yo, más que retomar el marco teórico de médico, psiquiátrico, psicológico, es como un marco desde una mirada más etnográfica, desde una mirada más cultural, desde una mirada más de derechos humanos. Y entonces eso me hace ver que ellos pueden tomar estas decisiones para consumir y sus prácticas son las que me van a marcar cómo es que consumen y cómo es que dejan de consumir, por ejemplo, ¿no? Entonces yo entrevisté a unos chicos en el 2012, los vuelvo a entrevistar en el 2019 y de los 6 que yo entrevisto, ya la mayoría no consumía. Se había quedado con la marihuana. Y van a decir, bueno, pero la marihuana también es una droga. Pues sí, pero eso es mucho mejor que consumir crack, o consumir inhalables, o consumir heroína. Entonces depende. Si la población es una población que allá lleva años consumiendo y que le cuesta mucho trabajo dejar de consumir, que ha estado en anexos, que los han violentado, que han estado en la cárcel, porque a veces se piensa que esa es la solución, ¿no? A partir de ver el problema como punitivo. Y resulta que no. Entonces, a pesar de que ya pasaron por todo esto, siguen consumiendo. Entonces, ahí es donde tenemos que poner la mirada para poder saber cómo podemos acompañar en este proceso sin pensar que la abstinencia es el último y la meta final. Puede ser la reducción de daños. O sea, es decir, si en lugar de consumir heroína yo consumo marihuana, estoy ahorrando mucho sufrimiento y por otro lado, pues también tengo menos riesgo de tener infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. En lugar de inyectarme, fumo, y eso es distinto. En lugar de estar con una pipa que puede estar rota y me corte los labios, fumo, pero fumo en cigarrillo, o lo fumo, o me lo como, ¿no? Entonces, sí hay una reducción de daños, que es mucho más amplio que esto que acabo de decir. Platícanos, síguenos platicando, porque todo este tema es un enigma. Este tema, ¿qué podríamos tener hoy como herramienta informativa para quitar prejuicio? Me gusta señalar, no solamente es una cosa de los jóvenes las drogas. Habemos una cantidad de edades, desde las muy menores hasta las mayorcitas, haciendo uso y algunos abuso del consumo. ¿Cómo quitarle estigma? ¿Cómo liberar a los jóvenes que están también en un momento de búsquedas? Sí. Por ejemplo, si empezamos a ver el problema no como un asunto de encierro y de balas y de cárcel, lo empezamos a ver como un problema de derechos humanos, como un problema social en el cual podemos intervenir y disminuir los problemas que sí existen y no los vamos a negar, los problemas médicos que puedan tener, porque las sustancias atacan el sistema nervioso central y eso es verdad. El cerebro, algunos otros órganos del cuerpo,
pero no vamos a solucionarlo si lo seguimos tratando como el monstruo, ¿no? Como el petate del muerto. El petate del muerto. Entonces, punto número 1, si queremos ayudar, vamos a conocer el problema y a partir de lo que ellos y ellas nos digan, podemos tener mejores programas y reducir, ¿no? Una serie de otros problemas que van asociados al consumo, como decía, contagiarse de VIH, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo puedo reducir eso, es mejor. Ahora está muy de moda el fentanilo, ¿no? Bueno, el fentanilo está produciendo muchas muertes por sobredosis. Entonces hay que poner la mirada ahí, por ejemplo. Pues es un tema que puede ser muy amplio, muy extenso. El fentanilo no sé si creció a raíz de una campaña de comunicación o es de verdad su uso, es igual en todo el país, los contextos. Vuelvo a pensar en esta que se está convirtiendo para mí en una fórmula que tú nos presentas: contexto, sustancia, sujeto. Y claro que el contexto va a determinar muchísimas acciones en el patrón de consumo. Sí. Tenemos mucho más que seguir platicando con el doctor Mario Domínguez. Juvenil es. No se vayan, quédense con nosotros y a disfrutar. Juveniles, doctor Mario Domínguez. Ser especialista en juventudes, en drogas, claro que es un reto impresionante. Vamos a platicar un poquito de las últimas indagaciones. Vamos a platicar de las juventudes, el consumo de drogas y cuáles son los hallazgos más importantes. Sí, tenemos diferentes formas de abordar el fenómeno del consumo de sustancias. Y puede ser desde un estudio epidemiológico que, digamos, solo tenga este conteo, ¿no? Como son las encuestas en hogares. Pero tenemos también una metodología mucho más profunda que tiene que ver con ir detrás de ese dato que nos está dando la encuesta. Son complementarios los dos métodos. Uno va a conocer a esas personas de carne y hueso para conocer no solamente si consumen o no, cuánto tiempo llevan consumiendo, cuándo iniciaron, qué consumen, cada cuándo lo hacen, que son estos patrones de consumo, sino por qué y desde cuándo, pero además en qué contexto, ¿no? Por ejemplo, una persona que nace en una familia que no solamente consume, sino vende, pues prácticamente va a ser imposible que no consuma a ese joven, ese niño, ese adolescente. Es importante conocer como el antecedente, lo que está detrás. Cuando fue la pandemia, por ejemplo, se hablaba de las personas que se inyectaban heroína y decían, bueno, pues es que ellos ya decidieron morirse. Pero en realidad no sabemos por qué están ahí consumiendo en los picaderos, ¿no? Sobre todo en la frontera norte, algunos se quedan atrapados porque no lograron pasar o porque pasaron y los deportaron. Y entonces ya están lejos de la familia, ya sea la que viva de este lado del mapa o en Estados Unidos. Y si yo puedo decir que algo los, digamos, los caracteriza, ¿no? Es el dolor emocional y el dolor físico. Me he especializado en consumo de inhalables, en consumo de heroína, en consumo de crack, que son drogas que regularmente se consumen en situaciones de mucha precariedad. Y si algo los hace comunes es el dolor. Y por eso están ahí. Entonces, prejuzgar de que esta gente ya se quiere morir y no hay que atenderlos, me parece que es terrible verlos desde esa mirada. Entonces, los últimos datos que tenemos, pues es eso, que las drogas de más impacto en este momento es el cristal, que son la metanfetamina, y que sí está en más ciudades, no solo en la frontera. En la Ciudad de México hay un consumo importante de cristal, y en la frontera hay un consumo de cristal, pero además de fentanil, que en el 2017 que hicimos este estudio, voy a echarme el comercial, sacamos un libro que se llama Cuqueando la Chiva. En él lo que estamos diciendo es que ya hay un poco de evidencia de que el fentanilo está presente. El problema estaba en Estados Unidos. Ayer mismo, antier mismo, subió la cantidad de muerte por sobredosis de 301 en 24 horas a 306. 306 muertes cada 24 horas en Estados Unidos. No tenemos ese problema en México, pero eso no significa que no haya presencia de fentanilo en México. Sí la hay.
y hay que poner la atención, sobre todo en la frontera. En la Ciudad de México no, en el estado de Morelos no es así de grande, pero tenemos que tener la antena puesta. Doctor, cuando decimos cristal, para dar información, contexto, ¿estamos hablando de polvos? Justo son cristales, ¿no? ¿Como la coca? Son químicos, son poquito más grande que la coca, en términos... Pero igual lo venden en en paquetines. bolsitas, digo, no les voy a decir dónde ni cuánto, pero sí en bolsitas, ¿verdad? De color azul. Ahí está la presencia del cristal y hay una presencia fuerte porque se quiere meter ese mercado. Quien decide qué consumir son los cárteles y eso es terrible, ¿no? Sí. Y ayer platicaba con una compañera y decía, ¿por qué no deciden los usuarios qué consumir? Porque los cárteles no les dan permiso. Ellos dicen, por ejemplo, hubo un tiempo que en Sonora no se permitía consumir heroína, ¿no? No en todo Sonora, pero en algunas ciudades. ¿Por qué? Porque estaban metiendo el cristal, ¿no? Entonces, desafortunadamente, quien tiene ese poder sí son los cárteles de la droga, ¿no? No es una decisión de usuarios. ¿Es solamente este juego político-económico? Sí, sobre todo, yo diría que económico, porque son empresas. Sí, ya están mezclados también en la política, pero las empresas, y uno puede pensar, ¿por qué quieren matar a sus principales consumidores y compradores? Y yo tengo la hipótesis que saben que va a haber una merma, es decir, se va a oír terrible, como lo voy a decir, pero ellos saben que va a haber gente que se va a morir, pero también saben que hay nueva gente que va a empezar a consumir. Entonces, todo el tiempo tienen una población cautiva que va a estar consumiendo y a ellos lo que más les importa pues es seguir vendiendo. Engancharnos con la droga. Sustancia, sujeto, contexto. ¿En dónde está? En el contexto. Si yo me engancho, ¿tiene que ver con este contexto de dolor emocional? ¿Tiene que ver con salud mental? ¿Tiene que ver con nivel adquisitivo? Tiene que ver con muchas cosas. Con todo eso que acabas de decir. Con todo y algo más, ¿no? Porque a veces en una misma familia uno tiene el problema y los otros hermanos no. Por eso el sujeto es importante. O sea, están en el mismo contexto, pero la personalidad, la forma de ser, la forma de ver la vida, la forma de querer vivir es distinta. Entonces, entre que uno es como es y el contexto puede ser muy propicio, alguna vez en una plática en un centro de rehabilitación, una señora me decía, oiga, lo que usted me está diciendo es que me tengo que cambiar de colonia. Le digo, ¿dónde vive, señor? En Tepito. Le digo, pues podría ser. Bueno, ¿no? Tal vez le pueda ayudar. Ayudaría un poco. ¿No? Un poco. ¿Por qué? Porque tampoco voy a criminalizar a las colonias, pero si yo sé que son puntos de venta, ¿no? Si yo ya sé que los puntos de venta se encuentran en tal y tal lugar, pues me voy a alejar un poquito de ello. Pues es sorprendente todo lo que podemos aprender. Me gusta este ejemplo. En la misma familia puede haber alguien que sí, alguien que no. ¿Qué onda con... existe eso de la predisposición genética? O sea, ¿de verdad hay alguien que genéticamente tiene más propensión a engancharse con las drogas, incluido el cigarro, por supuesto, las chelitas y el alcohol, las drogas en todos sus tonos y hoy variedades? Hay estudios bastante respetables que hablan sobre todo el alcohol, no esta predisposición de consumir alcohol. Pero me parece que lo más fuerte sigue siendo lo social, ¿no? Es decir, yo puedo tener a lo mejor la predisposición, pero si no tengo ninguna referencia para seguir bebiendo, pues se me corta, digamos. O sea, no hay un buen campo de cultivo como para que yo siga o lo haga y lo haga de manera fuerte o problemática, ¿no? Entonces, todos estos ingredientes cuentan, ¿no? ¿Cuándo se sale de control? ¿Cómo sé que, hoy voy a probar tal droga? Me la pasé bomba, no hubo tantas fallas y al otro día o al otro fin de semana, ¿cuándo sé que esto ya no es lo normal? ¿Cuándo ya estoy en un problema? ¿Cómo me doy cuenta? Y también, si alguien nos está escuchando y considera que tiene muchas dudas, que quiere pedir ayuda, que incluso está pensando en su propio consumo, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer? Qué buena pregunta. Pues
El saber cuándo ya tengo un problema o no tiene que ver con mi vida cotidiana. Si mi vida cotidiana se está deteriorando, es decir, dejo de ir a la escuela, si dejo de estar conviviendo con la gente que quiero, si ya no estoy dispuesto a convivir con la familia y contarles cómo me está yendo, hay algo ahí que está siendo un problema. Si yo ya no voy a trabajar, o si voy a trabajar borracho, o si voy a trabajar bajo la influencia de alguna sustancia, o no voy a trabajar, ya está afectando mi vida cotidiana, mi vida emocional, mi vida familiar. Es difícil determinar, yo no me atrevería ni siquiera con los años que llevo estudiando el fenómeno, de decir, tú tienes un problema, ¿no? Igual, yo puedo imaginar que sí, pero lo más importante es que la persona se dé cuenta que tiene un problema. ¿Qué hacer cuando ya yo sé que tengo un problema? La primera recomendación que voy a hacer es no a las granjas, no a los lugares violentos de encierro forzados. No funciona. Si a la persona la llevan de manera forzada y contra su voluntad, no va a funcionar. Lo único que va a pasar es que le van a molar la vida. Y va a salir, después de los 3 meses obligatorios que lo tienen ahí encerrado, va a salir con mucho resentimiento hacia la familia, hacia la gente. Y va a tardar muy poco en volver a consumir. Hay gente que lleva, le llaman los anexos, lleva más de 50 anexos, ¿no? O sea, 50 veces guardado. Guardadito. Lo que sí me he percatado es que entre más anexos tienen, va bajándole al consumo. Y algunos dejan de consumir, pero ya después de mucho tiempo. Entonces, hay instituciones. Está el Instituto Nacional de Psiquiatría, que afortunadamente ya tiene la atención al consumo de sustancias, tiene una clínica del adolescente y una clínica de adicciones donde los pueden atender. Y hay otros lugares que no necesariamente tienen que ser estos privados que cobran mucho dinero y hay lugares, centros de rehabilitación que tienen programa de Alcohólicos Anónimos, no cobran tan caro y los pueden tener y pueden tener una rehabilitación buena, importante. Esto es como una especie de acompañamiento, no hay pastillitas para dejar de, o sí ya hay también novedades al respecto. Fíjate qué pregunta, otra tan buenísima la pregunta. Lo que pasa es que uno a veces se pregunta qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Y resulta que hay una comorbilidad entre el consumo de sustancias y la salud mental. Entonces uno no sabe si primero fue la depresión y luego consumo de drogas, o primero el consumo de drogas y luego la depresión. En mi experiencia, casi siempre hay un problema de depresión, de ansiedad, de soledad. Y las drogas o el consumo puede ser una manifestación, no necesariamente. Y esto lo voy a vincular a algo que decías hace rato. En el trabajo que hicimos con consumo de crack en el 2011-2013, me encuentro con una población de usuarios que la literatura les llama funcionales y que solo consumen los fines de semana. Crack, que es una sustancia muy complicada, muy adictiva en términos como lo marca la psiquiatría. ¿Cómo es el crack? El crack es cocaína hecha sólida y el proceso es muy fácil. Polvo, agua, encendedor, se hace una costra y ya se volvió crack. Claro, esto ya los vendedores ya lo tienen mucho más elaborado, entonces ya la venden hecha, ¿no? Así empezó. Como una pastillita. Como una pastilla, es como una muela le llaman. O sea, es un pedazo, un terroncito de azúcar que lo metes a una pipa de cristal y ahí te lo fumas. ¿No? Cuando bien va, porque si no lo pueden meter en una lata o en cosas más sí, locochonas. es lata, pipa, que la pipa es un gotero comprado en la farmacia que le rompes la punta, ¿no? Nosotros tuvimos un programa de intervención en el 2015 que se llama Tirando Esquina. Tirando Esquina es como tira paro, ¿no? Ayúdame. Sí, asparito, ¿no? asparito. Y entonces les entregamos un craquit. ¿Craquit? Ajá. Y el craquit tenía una pipa de alto resistencia que no se rompía, ¿no? Y no se cortaban los labios. Tenían condones, tenían información de lo que les podía suceder. Tenía un filtro que no sé, porque el filtro es con alambrito como de teléfono, pero ese tiene laca. Entonces, si lo quemas, pues te estás fumando la laca. Entonces les dábamos otro tipo de filtro, ¿no?
Y había gente que nos decía, pues entonces le estás dando droga. No, le estamos reduciendo el daño. El riesgo. Sí, porque con los labios cortados, muy fácilmente se pueden transmitir, pues, como cuestiones de VIH, por ejemplo. Eso es reducción de daños. Eso es reducción de daños. Qué bueno hablarlo tan abierta, tan claramente. Qué bueno que Juveniles crezca, que se escuche por muchos lugares y ante todo, que las chavas y los chavos que nos están escuchando sientan confianza, quieren ayuda, busquen apoyo, aquí va a estar, aquí estará. Porque hay muchos juvenólogos. ¿Qué es ser juvenólogo, doctor? ¿Qué es ser juvenólogo? Ay, no sé, nunca me lo habían preguntado. Ser juvenólogo es interesarse por esta población tan importante que son las y los jóvenes y que tienen infinidad de manifestaciones culturales, sociales, ¿no? Empezamos interesándonos por las culturas juveniles, ¿no? Desde hace tiempo, por todo este surgimiento de una población que vino a marcar, pues, diferencias a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Y por eso nosotros nos empezamos a interesar, porque los jóvenes es jóvenes y drogas, pero también es jóvenes y violencia, jóvenes y racismo, jóvenes y cultura, jóvenes y música. Entonces es súper interesante esta población como para poder estar cerquita de ellos y ellas y poder saber qué es lo que hacen, qué quieren, para dónde van, ¿no? Sí, y ver la vida desde la mirada de las juventudes es importante. Yo hace un poco platicaba, siempre tenemos como el adultocentrismo muy marcado. Y esto es como obligarnos desde los contextos familiares, laborales, a todos ser los responsables que queremos como en estampita, ¿no? Como un modelo, y queremos que los jóvenes pronto lleguen a ese estadio. Y pues la verdad es que no está divertido. Si ser joven se vive con todo lo que tienes que vivir y los adultos entendemos ese estadio sin querernos ser eternamente como chavorrucos, creo que puede haber más comprensión, ¿no crees? Sí, además no todos los jóvenes quieren ser adultos. No quieren seguir los mismos pasos que los padres o los tíos, ¿no? Entonces eso lo hace súper interesante. Las épocas en las que nos ha tocado vivir, pues también nos marca qué es lo que queremos hacer y para dónde vamos. Hoy, desafortunadamente, hay menos oportunidades que las que yo tuve, por ejemplo, cuando era más joven, ¿no? Ay, más joven. Entonces, eso es importantísimo, como aceptar que no vivimos la misma época, que no tenemos las mismas facilidades. Yo pude haber jugado en un terreno baldío y eso ya es ahorita imposible, por ejemplo. Sí, es cierto. Pues estamos ya como que cerrando este episodio que seguramente abrirá muchos más. Tenemos que realmente seguir haciendo énfasis. Me quedo pensando en la pirámide poblacional y no es que los jóvenes usen muchas drogas, no nada más, es que poblacionalmente pues hoy ocupan, digamos que la barra más ancha. Sí, sería muy raro que no fuera así, pero además... O sea, es hasta estadístico. Así es. Así es. Y entonces si entre todos empezamos a tratar de bajar esa carga negativa que se tiene de la imagen de las y los jóvenes, nos va a ayudar mucho más. O sea, entre todos podríamos tener como una sociedad distinta en estos términos, ¿no? De poder decir, decide, te quieres meter algo, nada más primero aprende a saber qué es lo que te estás metiendo. Un amigo tiene una frase muy padre que me gusta, que es, ¿te vas a aprender? Aprende. Pues sí. Me parece que nos invita a caminar con apertura. Y esa apertura le quita misticismo, sesgo, prejuicio, y entonces nos empieza a dar libertad. Y si decido lo que me voy a meter y es con libertad, lleva asociada la responsabilidad. Conocer como que todo el abanico, desde lo bueno hasta lo malo y lo feo, pues es importante en todas las edades. Y es mucho más importante hablarlo.
hablarlo, porque de repente también son como esos temas tabús que dejamos para hablar con mi mejor amiga cuando salgas de la clase. Hay que hablarlo con muchas personas, hay que hacer estos cambios entre generaciones. No es lo mismo pensar en la época maravillosa de los hippies, ¿no? Sexo, drogas, rock and roll, a pensar hoy que está atravesando hasta el tema videojuegos, que atraviesa muchas cosas más que son parte del contexto de la maravillosa fórmula sustancia, sujeto, contexto. Así es de interesante porque finalmente la época que nos tocó a nosotros vivir y la época que están viviendo ahora, pues son distintas, no podemos compararlas, son distintas. Sí, ¿no? El tema de pobreza también es complicado. Sí. Hay menos opciones para estudiar, para trabajar. Hay otros modelos que te invitan a estar ahora como que todo el tiempo en Zoom o a través de pantallas o las redes sociales. Son muchas las características del contexto actual y entonces comprender a las juventudes, comprar mejor una cerveza y unos Doritos, a lo mejor es más barato que comprarte un sándwich. Es un estereotipo, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero se piensa que son jóvenes y que además son pobres, ¿no? Los que consumen. No es así. O sea, la pobreza no te lleva a consumir. Lo que sí es verdad es que hay drogas precarias que van a precarizar más tu vida. Y eso es importante. ¿Drogas precarias? Como son la heroína, los inhalables, el crack, que son muy baratas, que son muy fáciles de adquirir y que por ejemplo la población de calle son las que más lo consumen. Claro, están moneados. Sí. Pues tenemos mucho que pensar, que valorar, sin miedo, sin prejuicio, con libertad, con buena información. Doctor Mario Domínguez, qué afortunado es el hecho de que ustedes trabajen, investiguen, sean juvenólogos y tengamos una visión amplia, sin miedo y sin prejuicio para atender a la población en esta característica de edad, de vida, juveniles. Así es. Muchísimas gracias por tu visita. Al contrario, muchas gracias por la invitación y el espacio. Gracias. Muchas Me gracias. despido. Soy Susana Ballesteros, carpintero. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes, una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.